¿ok? Bien, ahí me escuchan, chicos. Ahí, ¿me están escuchando? Hola. Ah, bueno, gracias, Anaí. Bien. Sí, y yo aquí no escucho nada. Pero deja escuchar la clase, ese sonido que ustedes dicen. Ah, bueno. Yo no sé ese ruido misterioso de dónde sale, pero yo no lo escucho. Bueno, seguimos entonces acá. Fíjense, entonces con estos antibióticos, sobre todo con la acitromicina, tenemos que considerar lo que es el efecto del primer paso, que hace que disminuya la concentración del antibiótico en sangre. Luego vamos a ver un quinto grupo de antibióticos que corresponden a las quinolonas, ¿ok? Las quinolonas son antibióticos bactericidas. Recuerden que los bactericidas son los que matan bacterias, mientras que los bacteriostáticos son los que detienen el crecimiento y la multiplicación. Las quinolonas logran matar las bacterias porque actúan directamente sobre el ADN de la bacteria. Recuerden que el ADN es la molécula que tiene toda la información genética de los seres vivos. Entonces, cuando afecta el ADN, cuando lo daña, la bacteria muere, no tiene cómo seguir viviendo, ¿sí? Las quinolonas, al igual que, como vimos en la clase pasada, las cefalosporinas, ellas se clasifican en varias generaciones, que va de la primera generación, que es la más antigua, a la tercera o cuarta generación, que son las más actuales, es decir, las quinolonas que son de descubrimiento más reciente. Así tenemos lo que son las quinolonas de primera generación. Allí está el ácido nalidíxico y el ácido pipimídico, ¿sí? Ellos van a actuar sobre enterobacterias. Recuerden que las enterobacterias son las que actúan a nivel gastrointestinal, las que causan enfermedades a nivel del tracto digestivo. Sin embargo, van a ser inactivas frente a gram positivos y anaerobios. O sea que debemos indicarla en el caso de que haya infección por enterobacterias. Estas quinolonas de primera generación tienen la desventaja que su distribución a nivel de todo el organismo es muy baja, ¿sí? Ellas alcanzan muy baja concentración en el suero de la sangre. Por lo tanto, suelen utilizarse más que todo para infecciones urinarias bajas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que alcanzan una baja concentración en sangre, a nivel del aparato urinario sí adquieren una buena concentración. ¿Por qué las infecciones urinarias pueden estar generadas por enterobacterias? Porque fíjense que les dije que las enterobacterias están en el tracto digestivo. Y el tracto digestivo, el final, lo que es el intestino grueso, el ano, está muy cerca de la zona por donde orinamos, por la uretra. Entonces, si hay mala higiene o sobre todo en los niños, si no hay una adecuada higiene luego de ir al baño, las bacterias que están en el intestino grueso pueden pasar a la zona donde está la uretra, es decir, hacia los genitales, y entonces allí se puede producir una infección urinaria por enterobacterias que deben estar en el intestino grueso. Luego tenemos las quinolonas de segunda generación. Allí destaca la norfloxacina y la ciprofloxacina. Estos son antibióticos fluorados, ¿sí?
¿Por qué? Porque dentro de su estructura tienen átomos de flúor. Y ellas destacan porque son muy activos frente a bacterias gram negativas, ¿sí? En el caso de la norfloxacina, vamos a tener también bajas concentraciones de este antibiótico en suero y tejido. Por lo tanto, no se utilizan en infecciones sistémicas. Recordemos que las infecciones sistémicas son las que están casi distribuidas en todo el organismo. Solo suelen utilizarse las de segunda generación también en caso de infecciones urinarias no complicadas. Es decir, infecciones urinarias que no vienen de larga data, sino que son recientes. Luego vamos a tener también las quinolonas de tercera generación. Allí se incluye lo que es la levofloxacina, la gatifloxacina, que conservan la actividad frente a los gram negativos, como en el caso de las quinolonas de segunda generación, y tienen una ventaja adicional y es que mejoran la actividad frente a los organismos gram positivos, ¿sí? Este tipo de antibióticos de las quinolonas de tercera generación se absorben muy bien por la vía oral y alcanzan unas altas concentraciones en sangre, es decir, que tienen una buena biodisponibilidad. Y a diferencia de las que veíamos anteriormente, los aminoglucósidos, la comida no afecta la absorción. Por lo tanto, estas quinolonas de tercera generación da lo mismo que se consuman con el estómago vacío o con el estómago lleno. Bien, fíjense. Hasta acá ya hemos visto todos los antibióticos, sus características, sus usos y su clasificación según el grupo químico que está dentro de su estructura. Ahora vamos a ver un resumen final de lo que son los antibióticos más usados, los que ustedes van a toparse en la farmacia, tanto los que llegan a pedir los clientes pacientes como los que recetan los médicos. Bien, vamos a empezar con la ampicilina, que es un antibiótico muy antiguo. Se clasifica como un antibiótico bactericida, es de amplio espectro. Recuerden que cuando hablamos de que es amplio espectro es porque actúa frente a gram positivos y frente a gram negativos. Y se utiliza sobre todo para tratar infecciones a nivel de las vías respiratorias, del oído, infecciones del tracto gastrointestinal, de la piel, de la boca, infecciones urinarias, del sistema neurológico, que es el sistema nervioso, y también septicemia, que son aquellas infecciones que están diseminadas por gran parte del cuerpo. Entre otros de los antibióticos más utilizados tenemos la amoxicilina. Este antibiótico actúa inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana, ¿sí? También se clasifica como un antibiótico de amplio espectro. Y como es de amplio espectro, se utiliza para varias enfermedades que son muy distintas. Por ejemplo, cuando hay infecciones a nivel de garganta, de oído, de aparato respiratorio, de la piel, del sistema urinario, cuando hay una muela infectada también, e incluso para algunas infecciones leves a nivel del corazón. Otro antibiótico muy utilizado es la penicilina. También es un antibiótico de amplio espectro. Sin embargo, se utiliza más que todo para bacterias del tipo del neumococo, streptococcus, estafilococcus, gonococcus y espiroqueta. Por lo tanto, va a ser útil para tratar todas las enfermedades generadas por estas bacterias, como por ejemplo meningitis, que es una infección grave a nivel del sistema nervioso, también para neumonías, infecciones a nivel del oído, a nivel de las amígdalas, a nivel de los huesos, del endocardio, que es en el corazón,
y se utiliza también para enfermedades de transmisión sexual generadas por bacterias como la gonorrea y la sífilis. Otro antibiótico muy utilizado es la tetraciclina. Fíjense que ya que se clasifica como bacteriostático. Es decir, que no las mata, no es bactericida, sino que inhibe su crecimiento. La tetraciclina no es de amplio espectro, es decir, ella no actúa frente a casi todos los tipos de bacterias. Ella tiene preferencia para actuar sobre bacterias gram positivas. Entonces, suele utilizarse en lo que son infecciones dentales, infecciones a nivel del tracto gastrointestinal, otitis, que son infecciones a nivel del oído, también enfermedades a nivel del sistema respiratorio, etc. Otro antibiótico muy utilizado también es la streptomicina. Este sí es un antibiótico bactericida, es decir, que mata las bacterias. Es de amplio espectro, por lo tanto se utiliza también en enfermedades muy variadas y diferentes entre ellas, como por ejemplo la gonorrea, la brucelosis, infecciones a nivel del tracto digestivo, incluso para la tuberculosis. La streptomicina es un antibiótico que mata también las bacterias que están a nivel de la flora intestinal. ¿Sí? ¿A qué se llama flora intestinal? A las bacterias llamadas buenas que están en nuestro tracto digestivo y que no nos generan enfermedad, sino que más bien contribuyen con lo que es la digestión. Ayudan a absorber vitaminas, a absorber minerales y a digerir la comida. Entonces, estas bacterias buenas que conforman la flora intestinal, en algunos casos es necesario eliminarlas, por ejemplo, cuando una persona va a someterse a una intervención quirúrgica a nivel del tracto digestivo. Entonces, para que no contaminen el resto del organismo, suele enviarse streptomicina justamente para eliminar estas bacterias buenas y que en el momento de la intervención no estén presentes allí. Otro antibiótico de amplio uso es la piperacilina. Se clasifica como un antibiótico bactericida, ¿sí? Y suele utilizarse mucho en pacientes que son neutropénicos. ¿Qué significa pacientes neutropénicos? Lo que tienen una baja cantidad de células generadas por el sistema inmune. Es decir, son personas que por alguna razón tienen el sistema inmune trabajando a media máquina, que es lo que se llama los inmunodeprimidos, ¿sí? Como por ejemplo el caso de ancianos, el caso de niños muy pequeños. Entonces, este antibiótico se recomienda en el caso de esos pacientes. Suele utilizarse para enfermedades a nivel de la piel, a nivel del sistema urinario, del aparato reproductor, de lo que es el sistema respiratorio, como las neumonías, las septicemias, etc. Luego tengo la ticarcilina, ¿sí? Es un antibiótico bactericida y esto es muy importante, solo actúa frente a bacterias gram negativas, ¿sí? Por lo tanto, está indicada en enfermedades generadas por este tipo de bacterias como las vías respiratorias, las vías urinarias y las vías gastrointestinales. Esos son los tres sitios más frecuentes donde hay enfermedades generadas por bacterias gram negativas. Tenemos también el caso de la oxacilina, que es un antibiótico bactericida y suele enviarse luego de una intervención quirúrgica para prevenir infecciones durante la etapa postoperatoria, sobre todo cuando se ha realizado neurocirugía.
es decir, cirugías a nivel del tejido nervioso. También suele utilizarse, dado su amplio espectro, en enfermedades varias como infecciones a nivel del oído, respiratorias, renales, infecciones a nivel de la piel, etc. Si ustedes se dan cuenta, todos estos antibióticos que son los más utilizados tienen más o menos los mismos usos. Sin embargo, hay que destacar las diferencias, que si unos son más activos frente a gram positivos, otros frente a gram negativos, etc. Tenemos la acitromicina también, que es bactericida, que es de amplio espectro, es decir, que actúa frente a gram positivos y frente a gram negativos. La acitromicina está indicada en el caso de sinusitis. Recuerden que la sinusitis es cuando se genera una infección a nivel de los senos paranasales que están en la cara por acumulación de moco. También en caso de otitis, en caso de neumonía, en caso de infecciones urinarias, a nivel de la uretra, también está indicada la acitromicina. Tenemos en el 10º lugar la gentamicina. Es un antibiótico bactericida y es muy útil en el caso de infecciones por bacterias gram negativas, especialmente las gram negativas como las pseudomonas, la Klebsiella y las que pertenecen al género Proteo. La gentamicina se utiliza mucho a nivel de la piel, incluso como en la parte oftálmica, a nivel del ojo en forma tópica. Vienen ungüentos de gentamicina que son ungüentos oftálmicos. Pero no es solo ese su uso, también se puede utilizar en enfermedades de la piel, del sistema nervioso, incluso infecciones a nivel de los huesos. Y por último, entre los antibióticos más utilizados tenemos la cefalosporina, ¿sí? Las cefalosporinas se comportan dentro del organismo muy parecidas a las penicilinas, que fue uno de los primeros que vimos. Y hay que tener en cuenta que su eliminación es fundamentalmente renal. Por lo tanto, si hay algún paciente con alguna afección renal, debería evitarse el uso de este antibiótico porque va a sobrecargar el riñón. Es uno de los antibióticos que más se utilizan en el caso de septicemia, ¿sí? Porque son muy potentes para atacar este tipo de infecciones, así como también infecciones de las vías biliares, de las vías urinarias, meningitis, que es una infección bastante grave, como ya les he mencionado, incluso algunas neumonías que se complican. Esto sería, chicos, lo referente a la parte de antibióticos. Ya al final tenemos el trabajo práctico que ya les expliqué en la clase pasada. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Los escucho si tienen alguna pregunta antes de continuar con lo que corresponde a la 4ª clase, donde vamos a ver vacunas y sistema excretor, que ya sería lo último que veríamos para el parcial, la evaluación del módulo 2. ¿Alguna duda? Bueno.